Un término que fue acuñado en el derecho romano y que se compone por las palabras juris y dictio, que básicamente ellos lo entendían como decir el derecho. Es un acuñamiento que hacen derivado del derecho de defensa que tiene la persona y es el conocimiento que hacen las personas que tienen jurisdicción a las personas de la existencia de un proceso. Es una situación procesal que ocurre cuando un juez que preliminarmente sería incompetente resulta competente por acuerdo de las partes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segmento Lo han preguntado en privado. En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada por el licenciado Marvin Pineda. Un gusto. Gracias, licenciado, por acompañarnos y pues en esta ocasión vamos a abordar temas relativos a Derecho Procesal Civil y Mercantil. En esta oportunidad, jurisdicción y competencia. ¿Usted nos pudiera orientar qué podemos responder en el examen técnico profesional si el examinador nos preguntara qué es jurisdicción? Muy bien, el término de jurisdicción es un término muy interesante y antes de darles la respuesta de qué podrían decirle a su examinador de privado, pues vamos a abarcar un poco acerca de qué es la jurisdicción. Es un término que fue acuñado en el derecho romano y que se compone por las palabras juris y dictio, que básicamente ellos lo entendían como decir el derecho. Es decir, habían personas a las cuales ellos les asignaban la potestad de decir el derecho y esas personas es lo que comúnmente nosotros conocemos como los jueces. Entonces, si nosotros nos llegaran a preguntar qué es la jurisdicción, la definición clásica, la más básica, es la potestad que tienen los jueces de juzgar. Esa potestad que tienen los jueces de juzgar, pues deriva del acuñamiento que hicieron los romanos de la asignación que le hacían a algunas personas de poder decir el derecho. Entonces, la jurisdicción es la potestad de juzgar. Excelente, licenciado, muchas gracias. Y si el examinador nos preguntara cuáles son los poderes de la jurisdicción, ¿qué podemos responder? Muy bien, los poderes de la jurisdicción también son un término doctrinario, son acuñamientos doctrinarios que se hacen en el derecho romano y de esa cuenta los poderes de la jurisdicción pues tienen su raíz latina. Son el notio, vocatio, coertio, juditio y executio. El notio básicamente es un acuñamiento que hacen derivado del derecho de defensa que tiene la persona y es el conocimiento que hacen las personas que tienen jurisdicción a las personas de la existencia de un proceso. El vocatio, que es otro de los poderes de la jurisdicción, quiere decir convocar a las partes procesales a un proceso, es decir, que estas personas estén sujetas al proceso durante la tramitación del mismo. De esa cuenta es que en materia procesal civil pues existe precisamente derivado del vocatio la medida precautoria de arraigo, porque esa medida lo que busca es asegurar la presencia de la persona durante todo el proceso. El coertio significa poder sujetar a las partes procesales a los poderes de la jurisdicción, es decir, hacerles apercibimientos, hacerles prevenciones para que las partes procesales pues, cumplan lo establecido en las diferentes leyes. El juditio es el poder de la jurisdicción clásico, el poder fundamental, porque es donde se expresa la potestad de juzgar. Es decir, la legitimidad que tienen los jueces de juzgar se deriva precisamente del juditio. El juditio, al final de cuentas, lo que hace es solventar la litis, es decir, pronunciarse acerca de a cuál de las partes le corresponde el derecho. Finalmente, el executio es poder ejecutar lo decidido. Es decir, no nos serviría de nada tener una resolución si no la podamos ejecutar. Entonces, la ejecución lo que implica es asegurarnos el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia. Y esos son básicamente pues, lo que se conoce como los poderes de la jurisdicción. Excelente, licenciado, muchas gracias. Y ahora bien, ¿qué podemos responder si nos preguntaran qué es la competencia? Que normalmente como estudiantes, cuando vemos por primera vez estos términos, solemos confundirlo entre jurisdicción y competencia, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiéramos definir la competencia? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pues para asimilar la noción de competencia debemos tener bien claro qué es la jurisdicción. La jurisdicción, se recuerdan que es la potestad de juzgar. La competencia es una delimitación de la jurisdicción, es decir, son criterios que ha establecido la ley para precisamente limitar ese poder tan grande que significa el poder juzgar a otra persona. Y entonces, si nos preguntaran qué es la competencia, pues es el límite de la jurisdicción. Son los criterios establecidos en la ley para determinar cuándo un juez puede juzgar a una persona de conformidad con ciertos criterios que la misma ley establece. La competencia, al final de cuentas, viene siendo una restricción
al poder de la jurisdicción que tienen todos los jueces. Y es muy importante saber distinguirla porque una máxima que siempre yo recomiendo decir es, todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia. Y los criterios de competencia nos van a servir para plantear una buena demanda o por el contrario, si estamos del otro lado como demandados, pues para plantear excepciones de incompetencia si fuera el caso, pero antes que todo debemos comprender su significado. De acuerdo, licenciado, muy amable, gracias. ¿Y cuáles son las clases de competencia? Muy bien, la competencia, en el entendido, también hay que tomar muy en cuenta que cuando hablamos de jurisdicción en materia procesal civil, estamos hablando de jurisdicción contenciosa. Hay otros tipos de jurisdicción y entonces, con base en eso, tenemos que saber que cuando hablamos de competencia, estamos hablando de competencia en cuanto a la jurisdicción contenciosa, es decir, los jueces. La competencia o los criterios o las clases de competencia que tenemos, la ley nos las revela y nos dice que hay competencia por razón de territorio, grado, materia y cuantía. Estas reglas de competencia en materia procesal civil pues están delimitadas en el Código Procesal Civil y Mercantil de manera general. El territorio es un criterio de la competencia que nos indica en qué lugar debemos plantear una acción jurisdiccional y la mayoría de veces pues está delimitada por el lugar en que el hecho o el contrato ha sido celebrado. Y entonces ese criterio pues nos dice si debemos plantear en un departamento o en otro departamento. El grado significa sobre todo, nosotros tenemos que conocer la ley del organismo judicial porque en ella nos establece los diferentes grados jerárquicos que tienen los jueces. Y entonces cuando nos habla la ley de competencia por razón de grado, pues se está refiriendo a si lo debo plantear ante un juez menor, es decir, los jueces de paz, o un juez de primera instancia. En cuanto a la materia, es muy fácil de limitar porque las ramas del derecho pues están divididas por materias, derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, derecho laboral. Y entonces, dependiendo de en qué materia nosotros querramos ejercer la acción jurisdiccional, pues así mismo la debemos plantear ante los jueces que conocen sobre esas materias. La cuantía es un criterio de la competencia, sobre todo para ejercer acciones que se pueden, como bien su nombre lo dice, cuantificar. Entonces, el Código Procesal Civil establece originalmente una serie de cuantías que lo que es muy importante que nosotros lleguemos a determinar es que las cuantías han sido modificadas por acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay algunas judicaturas que pueden conocer si la cuantía supera los 25,000 quetzales, hay otra que supera los 50,000 quetzales. Entonces, si lo supera, lo conoce un juez de primera instancia y si no lo supera, lo conoce un juez de paz. Pero nosotros debemos de tener conocimiento precisamente cuál es el criterio de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a los montos de las cuantías, que como les mencionaba anteriormente, el Código Procesal Civil tiene unos montos originales que se han venido modificando por los acuerdos de la Corte Suprema, que claro, si estudian con nosotros, pues nosotros les vamos a ir revelando cuáles son esos acuerdos y cuáles son los montos actuales en cuanto a la competencia por razón de la cuantía. Excelente, licenciado, muchas gracias. Y si el examinador nos preguntara en qué consiste la prórroga de la competencia, ¿qué podemos responder? Muy bien, la prórroga de la competencia es una situación procesal que ocurre cuando un juez que preliminarmente sería incompetente resulta competente por acuerdo de las partes. Es decir, nosotros podríamos plantear una acción procesal en un juzgado que en teoría podría ser incompetente, pero cuando la otra parte comparece, cuando comparece a ejercer su actitud procesal, pues no pone una excepción de incompetencia, entonces el juez se ve prorrogado en la competencia y cuando preliminarmente sería incompetente, las partes acuerdan voluntariamente pues someterse a su competencia. Entonces la prórroga de la competencia, para puntualizar, es la situación procesal en la que un juez que preliminarmente es incompetente conoce de un asunto porque las partes le han facultado para conocer de un asunto siempre y cuando, y es muy importante ese tema de prórroga de la competencia, siempre y cuando la ley no prohíba prorrogar la competencia, porque si la ley prohíbe prorrogar la competencia, pues no hay ninguna actitud procesal que pueda permitir dicha prórroga. Excelente, licenciado, muchas gracias. Y por último, pues el Código Procesal Civil y Mercantil nos menciona algunas de las reglas de la competencia. ¿Usted nos pudiera orientar un poquito respecto a eso? Muy bien, muchas gracias. Pues las reglas de la competencia son los parámetros que establece la ley
para saber cuándo y dónde puedo demandar, dónde puedo presentar una demanda. Acuérdense que la demanda es el ejercicio de la pretensión procesal, es decir, la acción jurisdiccional por excelencia. Cuando nosotros queremos plantear una demanda, lo primero que tenemos que revisar son las reglas de la competencia, que son esos parámetros que nos sirven a nosotros para saber en dónde plantear la acción. Por ponerles un ejemplo, si nosotros quisiéramos plantear un juicio oral de divorcio, la regla de la competencia lo que indica es que se debe plantear en el domicilio conyugal. Es decir, cuando los cónyuges eligieron en qué domicilio iban a desarrollar su vida en común, cuando se inicia una acción de divorcio, pues lo que tenemos que determinar es cuál es el domicilio conyugal y entonces el juez del domicilio conyugal es el juez competente. Esa regla de la competencia es muy importante. Las reglas de la competencia en general son muy importantes tenerlas en cuenta porque puede suceder que las partes procesales pues ya no tengan sus domicilios, hablando en cuestión de territorio, en el lugar donde residen actualmente y crean erróneamente que es en el domicilio actual en donde tienen que presentar sus acciones, pero es una noción equivocada porque para saber nosotros dónde presentar la acción, pues lo que tenemos que hacer es consultar las reglas de la competencia establecidas en las leyes específicas de la materia. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Le agradecemos el habernos ilustrado con su conocimiento y gracias a la audiencia por acompañarnos en una nueva cápsula. Además, les invito a que si conocen de alguna pregunta que se haya hecho en privado y quieran que la abordemos en nuestro segmento, la pueden compartir por los comentarios o bien a mi correo gerencia@fan.com.gt. Nos vemos en un próximo episodio de Lo han preguntado en privado.